Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por ese aplausito de recibimiento. Uno, entre más pasa el tiempo, más le dan susto a estas conferencias. De verdad no lo digo por cañar, sino porque uno siente como que, pues pucha, ¿será que me preparé bien? ¿Será que no? ¿Qué sé yo? ¿Me entiende? Pero, honorables consejeros y consejeras de Estado. Sí. Aló. No, pero eso toca es comérselo, más o menos. ¿Sí? Voy a poner el reloj porque ya veo que por ahí hay una señora que está acá con toda razón. El papelito diciendo que uno está boleado no de tiempo. A ver, cronómetro. Iniciar. Entonces, señor presidente del Consejo de Estado, Jaime Rodríguez, doctor y señor vicepresidente Oscar Darío Amaya, compañero y amigo de la Universidad Externa de Colombia, jueces y juezas, que ahí es donde empieza la litigiosidad, que es lo que impulsa, lo que tiene que romper, ¿sí? Y magistrados y magistradas de tribunales. Bueno, claro, consejeros y consejeras de Estado y honorables magistrados de la Corte Constitucional que están acá, mis saludos y mis respetos. Me emociona mucho estar acá porque pues la jurisdicción, el juez juega un papel fundamental en un Estado de Derecho, no vale la pena decirlo, pero es la garantía de la independencia que tiene la rama, lo que logra el equilibrio entre los otros poderes. No carreta sobre eso. Como hay poco tiempo, yo quiero decirles que tengo un plan en dos partes. Una primera parte es la importancia de plantear la discusión de la personería jurídica de la naturaleza y una segunda parte es la influencia de la discusión en la reparación de daños. Dos partes, ¿no? La primera, reitero, importancia de plantear la discusión de la personería jurídica de la naturaleza y la segunda parte, la influencia de la discusión en la reparación de daños. Quiero hacerles una advertencia previa, no para que salgamos paniqueados como nos pasó ayer a los de... No, pues... Es que está muy lejos, entonces aló. Les quiero hacer unas primeras advertencias, no para que salgan paniqueados como le ocurrió a la señora ayer en el terremoto de Bogotá, o sea, un poquito culpa de la víctima, digamos, creo yo, sino para alertar sobre un tema que es fundamental, aún más, el más importante, diría yo, para el futuro inmediato de la humanidad. Miren, les doy datos, porque creo que no se ha adquirido todavía conciencia judicial ni ciudadana y menos política y política internacional sobre este tema de la personería jurídica de la naturaleza y de las consecuencias que ello trae. Lo decía el secretario general de las Naciones Unidas el pasado 27 de julio. La era del calentamiento global ha terminado. Ahora es la era y el momento de la ebullición global. O sea, esa frase es importantísima. Que ya no es que estemos calienticos, es que ya estamos en ebullición. Y eso es un paso mucho más grave en términos de naturaleza que lo que es el simple calentamiento global. Miren lo que pasó en esa isla Maui, en Hawái, hace poquito, que fue objeto de prensa, donde se arrasó una isla absolutamente histórica y maravillosa. Allí iba a ir un tío mío en estos días, dato muy importante para que por favor tomen nota, y no pudo ir, ¿sí? A raíz de esa situación. Y qué hablar del desastroso de estos datos que les voy a dar de un autor por ahí que me encontré, que dice que no podemos superar los 2 grados de calentamiento global. Esos grados de calentamiento global que están en el Tratado de París, esos se miden con respecto al calentamiento global que había en la etapa preindustrial. Ese es el punto de partida. Desde por allá 1700 y pico, no recuerdo cuándo, hasta cada año cómo va aumentando el calentamiento global y la situación es verdaderamente peligrosa. Por ejemplo, les digo que a finales de siglo,
2 billones de personas. Ojo con este dato, y esto no es carreta, esto no es carreta, 2 billones de personas. O sea, aquí tengo el 27, ¿cuánto era de la humanidad? El 23% de la población mundial estará en peligro de calentamiento global extremo. Es decir, una ebullición extrema, ¿cierto? Porque a finales del siglo se tiene previsto que el calentamiento global llegue a 2.7%, cuando en este momento está en 1 y pico, ¿sí? Pero la proyección a finales del siglo, es decir, 70 años, pues por ahí un poquito mal contados. Entonces, con esto, no es que quiera alarmar y que, mejor dicho, nos tenemos que tirar todos para el río y ahogarnos y suicidarnos y tirarnos de un 9º piso, pero ojo con este tema. Hagamos conciencia de este tema es fundamental. Entonces, primera parte, la importancia de plantear la discusión de la personalidad jurídica, de la naturaleza y de sus derechos. De lo que se decía acá y de lo que decían los honorables magistrados y consejeros, y no solo ellos, porque nosotros en este país somos demasiado judicialistas, casi que todo se resuelve pues, por una acción judicial. Uno dice, no, friegue, pues, ojalá. Mucho. El recurso al juez es tristemente una ausencia de democracia. ¿Tiene usted? Porque normalmente uno no debería estar yendo, pues, que si la señora puede subir el perro en el ascensor, y entonces Corte Constitucional. Vea, pues, sí. Pero bueno. Pero de total, de lo que se decide acá, es de lo que se trata en este momento. Y es de importancia muy grande. O sea, cómo ponderar el respeto de la naturaleza con las necesidades humanas. Esa es la pregunta fundamental. ¿Cómo se hace ese ejercicio de ponderación? No me voy a poner a hablar aquí de la ponderación, pero eso es una técnica jurídica, y es decir, cómo podemos convivir los humanos y la naturaleza. ¿Qué relaciones jerárquicas existe, sí o no? Eso es lo que voy a desarrollar en los minutos que siguen. Un somero planteamiento de las teorías que abordan esta problemática. Uno primero, y lo primero que tengo que decir es que me excuso por no tener formación en otras disciplinas, por ejemplo en la filosofía. Los filósofos sí que tienen para decir en este tema. Mi nula formación filosófica, que uno se da cuenta que uno entre más sabe, menos sabe, ¿sí? Es increíble. Por fortuna estoy hablando con una filósofa que va a hablar en el Congreso de la Corte Constitucional, Andrea Lene, profesora de la Universidad de los Andes, me dio una manito ahí medio como para yo entender cómo es que era la pelotera, ¿sí? Y me dijo que básicamente hay 3 teorías: antropocentrismo, ecocentrismo y algunas teorías, digamos, intermedias. ¿Cuál es el antropocentrismo al que hemos estado acostumbrados después de la revolución industrial? O sea, un método de producción capitalista que nos hace consumir. Aún más les recomiendo, por allá hay un documental como del año 2020 que se llama Comprar, Tirar y Comprar. Tirar pues en el sentido de tirar a la basura, comprar, tirar y comprar, que es excelente, muestra todo el tema de la obsolescencia programada, de cómo el capitalismo tiene que programarse para que los círculos de producción económica vuelvan otra vez. Por ejemplo, les voy a poner un dato. Los bombillos. Cuando los bombillos empiezan, no sé, a inicios del primer siglo, porque antes eran lámparas Coleman y cosas de esas, vieron que los bombillos eran eternos. Pero no seamos tan tontos, man. ¿Cómo es que unos bombillos eternos? Olvídese, programémonos para que los bombillos duren, no sé, 1 año y medio. Eso es lo que llama la obsolescencia programada. De eso trata este documental, que es muy interesante porque le muestra a uno cómo este sistema capitalista, que es el que nace de la era industrial, ha degenerado, diría yo, los principios fundamentales que debemos tener nosotros los seres humanos. Lo que nos interesa es tener. Entre más se tiene, por eso uno va a Estados Unidos, esas camionetas que uno ve por allá que pasan por todos lados, juepucha, que eso le da uno hasta susto de estar al lado de ellos, uno en un carrito chiquito, imagínate uno en un Swift al lado de esas camionetas. Bueno, en eso simplemente una reflexión, porque aquí el tema es que la naturaleza es un bien disponible para las necesidades humanas. Entonces vale 5.
vale 5 la naturaleza. Lo que yo necesite, lo hago, porque es la necesidad humana lo que está por encima de todo. La relación con la naturaleza es utilitarista. El ser humano no se siente parte de la naturaleza, sino una fuerza externa destinada a dominarla o conquistarla para ponerla a su servicio. La naturaleza es un bien, jurídicamente hablando, es un bien. Yo les digo, pues obviamente estoy en contra de esa posición. Sí, es una posición que, entre otras, aquí tenía una cita que encontré de un libro tibetano. Nuevamente me llaman la atención lecturas bastante raras, en donde realmente uno ve cómo hay filosofías de concepción del mundo diferentes. Yo no quiero decir que nos volvamos tibetanos y que no. Yo no quiero oír eso. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, los tibetanos parten de un principio, no al apego de lo externo. Buscar más la felicidad en lo interior, no en lo exterior como nos acostumbra el capitalismo. La segunda teoría, el ecocentrismo, que es en donde yo me voy a plantear, la que yo voy a defender. Creo que el primer ejemplo, no estoy seguro, nunca puede estar seguro de nada. No estoy seguro, pero aquí el compañero español me dirá si es cierto o no. Pero sacaron la ley jurídica de la personería del Mar Menor, ¿sí? Esto fue en el año, la ley 1519 del 2022, que es una ley que para mí es representante de esta concepción ecológica, ecocéntrica de la naturaleza. Además me da risa porque nosotros que no tenemos rey, miren cómo empieza la ley. Dice, Felipe VI, rey de España. ¡Wow! ¿Entiendes? Felipe VI, rey de España. A todos los que la presente vieren y entendieren, ¿sí? Sabed que las Cortes Generales han aprobado y yo vengo a sancionar la presente ley. Esa fórmula a mí me soy yo. O sea, allí se ve tan curioso, man. Sí, aquí pues obviamente no tenemos rey, ¿cierto? Pero que el rey sea el que diga, yo voy a aprobar la ley. Bueno, ahí en los considerandos se dice que por todo ello ha llegado el momento de dar un salto cualitativo, no cuantitativo, sino cualitativo, y adoptar un nuevo método jurídico-político en línea con la vanguardia jurídica internacional y el movimiento global de reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Y por eso en el artículo primero de esta ley, que yo no sé si haya otra anterior, si alguien me puede ayudar, pero creo que es la única que hay como ley, ¿sí? Dice en el artículo primero, se declara la personalidad jurídica de la laguna del Mar Menor y de su cuenca, que se reconocen como sujetos de derecho. Y aquí vale la pena decir una cosa, un sujeto de derecho nosotros lo entendemos tradicionalmente, esto supone romper muchos paradigmas, para uno enfocarse al tema de los derechos de la naturaleza tiene que romper mucha vaina, porque sí, el sujeto de derecho tiene deberes y obligaciones, pues hombre, no, imaginen ustedes qué obligación va a tener la naturaleza, que yo la voy a ejecutar, pues imposible, ¿cierto? Imposible, y eso es finalmente lo que ocurre con un feto, que tiene derecho pero no tiene obligaciones, con los incapacitados, con las personas en el estado de coma vegetativo, etcétera. Entonces, por ese lado, pues no habría problema de dar ese salto cualitativo y no habría contradicción jurídica para tal motivo. Ese artículo segundo dice cuáles son los derechos, que es lo que es muy usual y lo veíamos en la conferencia, no en la anterior, sino en la pasada, de dar los derechos anteriores. Dice, se declara la personalidad jurídica, los derechos reseñados en el párrafo anterior tendrán el siguiente contenido. A, derecho a existir y a evolucionar naturalmente. No me voy a poner a leer qué consiste cada uno de ellos porque no tengo tiempo. B, derecho a la protección. C, derecho a la conservación. D, derecho a la restauración, a la cual yo agregaría en el conjunto y en el contexto de esa ley y de la jurisprudencia el derecho a la representación, porque obviamente
pues el río no puede venir y llegar al Consejo de decir a la Corte Constitucional y decir yo litigo, no se puede. Entonces, ese ejemplo cae como anillo al dedo para explicar lo que hay detrás del cambio de paradigma. Es reconocer el valor inherente a la vida humana, el valor inherente a la vida humana, reconocérselo a la naturaleza. Es que somos dentro de los ecosistemas, nosotros somos una pulguita, somos algo muy chiquito y nos sentimos la majestas, ¿cierto? Que consideramos que podemos disponer libremente de la naturaleza y creo que ello no puede ser así. Entonces hay que buscar entender que hay una interdependencia entre naturaleza y ser humano y hay un rechazo epistemológico de la separación entre lo humano y la naturaleza. No se da valor intrínseco al compartimento, sino al todo. No interesa lo individual, sino al todo, formado por el conjunto de los ecosistemas. No solo los humanos tienen dignidad, también lo tiene la naturaleza. Busca salir del antropocentrismo moral y se tiene que dar personería a la naturaleza. Bueno. Aquí hay una parte que me voy a comer, sí, por tiempo, pero es que ese ecocentrismo tiene varias posibilidades. O un ecocentrismo radical, recontrafuerte, que en el fondo es lo que dicen, y lo leí en una sentencia del Consejo de Estado, lo que dicen los ecologistas puros, mejor dicho, que no se ponen, mejor dicho, ni no montan en avión nunca y cosas por el estilo, que dicen que es un ecocentrismo radical, en donde dicen que ese ecocentrismo radical sea un tratamiento igualitario a todo el ecosistema y al ser humano. Y no se pueden plantear excepciones. Ese es el ecocentrismo radical. Pero hay uno en donde yo me ubico, que es el ecocentrismo consensual, que es biocéntrica, porque obviamente tiene que serlo, pero permite zonas de sacrificio. Y ese concepto es muy importante. O sea, no es como eso del daño cero que plantea Greenpeace, ¿sí? Si va a hacer una licencia ambiental, muéstreme que va a haber daño cero en la ejecución de la licencia. Pues pucha, eso es ponérsela muy de partida a un empresario. ¿Cómo va a poder yo probar que hay daño cero en X cosa? Entonces, ahí es donde viene el tema de la ponderación para no caer en un ecocentrismo absolutamente radical que permita, que impida el desarrollo técnico también de la humanidad, que no se puede desechar. Me paso la teoría intermedia y llego a sentencias que tienen que ver con este tema. En un primer momento lo que quiero es reivindicar el litigio estratégico. Yo creo que el avance de los derechos de la naturaleza a nivel judicial tiene que ver con el litigio estratégico. Ese litigio estratégico es, por ejemplo, el que se ha hecho ante la Corte Constitucional en temas de matrimonio igualitario. Pucha, dele, hasta que paquete, le sonó la flauta. Mejor dicho, montar la chencha, como diría una cuñada mía. Ese litigio estratégico es fundamental para hacer avanzar en general los derechos y concretamente el derecho de la naturaleza. Y es importante, ¿por qué? Porque ese principio estratégico me recuerda a mí una frase que me ha marcado toda la vida, y es que el loco es el que une la sociedad con su futuro. Si uno puede decir, juepucha, pero ¿cómo va a pedir eso? Hágale, man. Hágale, que uno no lo puede regañar y el juez lo puede meter a uno a la cárcel porque está pidiendo X tema novedoso, y al contrario es ante los jueces de circuito administrativo donde empieza la pelotera. Que terminan las altas cortes, sí, pero un llamado de atención a los jueces de primera instancia, que son muy importantes. Entonces, veamos las sentencias o normas jurídicas que logran hacer avanzar los derechos de la naturaleza. Por un lado está la normatividad jurídica, que ojalá las administraciones públicas tuvieran el coraje de hacer lo que hizo, por ejemplo, la ley española. Pero no solamente la ley, aquí hay una cosa muy interesante.
¿Y por qué es importante esto? Les digo que desde el Ejecutivo se planteen avances en la naturaleza, porque por un lado los jueces tendrían que deslegitimar la libertad de configuración del legislador, porque si a la Corte Constitucional le llega una ley como la española, pues pucha, les toca muy de para arriba, ¿eh? Porque ahí hay una libertad de configuración del legislador que tumbarla así, pues como diga, estos bestias no entendieron nada de la Constitución, eso es complicado. Y en términos administrativos les tocaría desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo. Entonces, por eso, esa postura de discusión en términos de actos administrativos es importante. En Estados Unidos es donde yo más he encontrado casos sobre esto. Son alucinantes. Acto administrativo del municipio de Tamacua del estado de Pensilvania. Ante la muerte de 2 niños que cayeron en las alcantarillas de un municipio causado por un estafilococo que a su turno era causado por los derechos lanzados por las empresas, el alcalde emite un acto administrativo. Ese acto prohíbe a las empresas realizar dichas virtudes y afirma que los residentes, comillas, los residentes, las comunidades naturales y los ecosistemas son personas y que a estas puede representarla cualquier residente del municipio. Miren, eso es un acto administrativo, pero ese acto administrativo está dándole derechos a la naturaleza. A mí se me hace alucinante. Y ahí está el casito. Como ese caso encontré en un libro que me sirvió mucho para esto, encontré como 15 que a veces se ganaban, que a veces se perdían, pero esa es la lógica. En Canadá, el río Magnie se escribiría se diría en español, considerando uno de los 10 mejores ríos del mundo. Dice, proyectos hidroeléctricos generan que la presión del agua se suba y altera las corrientes del río. ¿Sí? La comunidad del municipio, incluidos indígenas, hacen que la Asamblea vote una resolución donde declarara una persona jurídica al río y le otorgan 9 derechos concretos, que no me voy a poner a enumerarlos uno por uno, pero no sé, a tener ciclos naturales, a mantener su integridad, etc. Y pues obviamente recuerdo aquí la ley española ya citada, la ley del Mar Menor, que la pueden encontrar en internet facilito. Y hay un mecanismo que me llamó mucho la atención, el referéndum. En Estados Unidos son muy dados a los referendos municipales, en donde hay referendos donde, por ejemplo, el lago de Erika en Florida, es un caso de la ciudad de Toledo, uno de los 5 lagos más grandes de Estados Unidos se contaminan por fertilizantes provenientes de empresas agrícolas y ello causa la muerte de los pescados. Entonces los habitantes de la ciudad organizan un referendo y vía referendo que se gana con el 61%, ¿cierto? Terminan dando los derechos a la naturaleza de este lago. También se me hace alucinante, eso yo no sé cómo sería en Colombia, como de para arriba, ¿no? Pero pues el loco es el que une la sociedad con su futuro. Y que la academia también debe ilustrar a los locos. Creo que es una de las funciones. Y miremos ya más en concreto cómo las acciones constitucionales y legales pueden aportar a esta consolidación de cambio de paradigma. El caso pionero que hay es el caso Sierra Club contra Morton. ¿Sí? Es un caso de la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos de 1972 que se terminó perdiendo por una vaina procesal de esas que yo detesto, ¿sí? No es que deteste el derecho procesal, ojo, porque en la democracia es procedimiento. Pero esos procesalismos que hacen a veces los jueces que se pegan de cualquier bobada ahí para rechazar las pretensiones de la demanda, no, eso no se vale. No tienen que estar por encima de esas vainas, ¿sí? Y en este caso, se trataba de un parque que iba a construir Disney World, ¿sí? Un parque que iba a construir que suponía tumbar, un mundo de ríos que nunca pude averiguar qué se trataban, los sequoia en francés. Pero me suena muy importante, eso sería como libro, como mejor dicho,
árboles de 100 años, lo que sea. Y hay una demanda de una asociación contra los constructores del parque de diversiones y la Corte estimó 5-3 que no había posibilidad. ¿Por qué? Porque no había un interés para actuar por parte de la asociación. Ahí es donde le digo que fue por un tecnicismo que sacaron, pero eso da lugar a que haya los 3 magistrados de votos, citando a un autor que se llama Christophe Stone, que escribe el primer libro por allá en los años 70, pueden los árboles ir ante la jurisdicción, citan a eso y ahí es donde yo creo que empieza realmente la judicialización de los derechos de la naturaleza. Cito, pero por reciente, el caso del 14 de agosto del Tribunal de Montana, que fue del 14 de agosto, ahorita. La jueza Katy, imaginen, los litigantes eran una asociación de peladitos, tan curioso, desde los 5 años hasta los 22. Yo dije, huepucha, un pelado 5 años ahí en justicia, ¿cómo así? Eso no tiene lógica. Pues allá aparecí, yo no sé pues de derecho procesal americano, pero eso era lo que decía. Dice, declaró inconstitucional una ley que prohibía a la administración local tener en cuenta el impacto del efecto invernadero en el clima a la hora de conceder permisos a empresas de combustibles o fósiles. Claro, pues cómo va a ser tan absurdo de que una ley o un decreto o una ordenanza diga que no, usted no puede mirar el impacto en la naturaleza que va a tener en el proyecto. Eso tiene que caer como pepa y guama. Eso no se vale, ¿sí? Y lo declara, eso, porque como les digo, es muy reciente. Y hay un artículo, un fallo también francés, que es muy importante, que es l'affaire du siècle, en Francia, así se denominó, eso es del año 22, en donde de lo que se trató fue de, allá como son de fregados los franceses con esa separación tradicional de poderes, que el juez prácticamente nunca da órdenes, como aquí en Colombia es más que usual. Lo que pasa es que no nos paran bolas, que es otra cosa, ¿sí? Pero es muy usual. Allí de lo que se trató es que hubo casos de falla del servicio, mire usted lo interesante, falla del servicio que condenó al Estado por no ajustarse a las políticas climáticas que ordenaba el Tratado de París y estarlas superando. Y le ordenó una serie de políticas. Cuando dicen que los jueces no pueden hacer política pública, ay, me muero de la risa, me muero de la R, como dirían los bogotanos. Pues claro, este es un caso interesante. Miremos también el caso, y lo reivindico, a pesar de que no habla de los derechos de la naturaleza, que es un caso del 2014, el de Velilla, ¿cierto?, que es sobre la protección del río Bogotá. O sea, leer esa sentencia no se lo lee nadie, eso tiene como 1000 y pico de páginas. Solamente la parte resolutiva tiene 70 páginas, miren, la parte resolutiva. Pero aquí hay un ejemplo de política, de orden del juez administrativo para hacer política ambiental en la protección del río, que ha dado resultados. Miren ustedes, irónicamente, hay una oficina jurídica en el distrito encargada de velar por la continuación del río, la descontaminación del río Bogotá. Por ejemplo, todos los contratos, miren los efectos concretos. El PETAR, creo que se llama, planta de tratamiento de aguas residuales, eso ha salido de esta sentencia. Bueno. No hay que dejar de olvidar la sentencia, yo creo que pionera en Colombia sobre los derechos de la naturaleza, que es la de Palacio, la del río Atrato. Yo creo que todos ustedes la deben saber de memoria, por eso no la leo, pero salen un mundo de órdenes, un mundo también de órdenes, pero hasta donde he visto la concreción no ha sido muy buena, que digamos. Miremos la sentencia del 26 de noviembre de 2020 del Consejo de Estado, que era una acción popular para la protección de la cuenca del río Quindío por su contaminación. Esta sentencia es muy interesante porque llega a unas conclusiones interesantes, que es que da el mismo tipo de órdenes de protección, y ya voy a ir terminando, el mismo tipo de órdenes de protección que dan las sentencias constitucionales, ¿cierto?
Pero a mí se me hace que aquí al Consejo de Estado le faltó, no sé, como echarse más para adelante, porque no habló, aunque mencionó los derechos de la naturaleza, dice que en este caso no se debaten derechos subjetivos y por eso la declaración del río como sujetos de derecho no era necesaria ni conveniente, dado que nuestro ordenamiento ambiental contempla una serie de responsabilidades que permiten materializar el deber del Estado en conservar y proteger el entorno ambiental. Pues sí. Ajá, ¿y qué? Como era en la costa, ajá, ¿y qué? Pues claro que hay la Constitución Ecológica que dice el doctor Amaya en sus libros, pues sí, pero es que déjenos el problema es que cuando levanten los jueces no pueden decir, es que como ya hay mucha protección, entonces ¿para qué más? Porque yo creo que calificar la personería jurídica de la naturaleza no es que solucione el problema. Por eso no vamos a dejar de tener calentamiento global, pero ayuda mucho a una conciencia ciudadana en ese sentido. El caso del fracking, del Consejo de Estado reciente, de la sección tercera del Consejo de Estado del 7 de julio de 2022, es una acción de nulidad. Yo no hubiera firmado esa sentencia porque dice que el principio de precaución dice que se tiene que probar ante el juez con absoluta seguridad y certeza la falencia o error cometido en la adopción de la decisión técnica correspondiente. Pucha, ponerlo a uno a eso, a que uno pruebe absoluta y certeramente, mejor dicho, pues eso no lo prueba nadie. Entonces, eso es lo que le critico a esa sentencia, porque pone un estándar muy alto de probar el principio de precaución para efectos de hacer proceder las pretensiones de la demanda. Y dice después, no se acreditó la existencia de un error, malinterpretación o una incorrección ostensible de la administración en las decisiones técnicas operativas adoptadas. Esa concepción a mí se me hace que va precisamente en contra del principio de precaución. Es que el principio de precaución a mí no me pueden exigir que tengo que probar de manera ostensible que la están barrando la administración. Porque es que entonces, ¿para qué el principio de precaución? El principio de precaución es más o menos para eso de que en caso de duda abstente, pero al contrario. Bueno, en una segunda parte, en 2 minutos, porque ya me volvió un minuto, pues todo lo que tiene que ver con el daño. Es que, a ver, ¿qué les digo? Ahí no es que haya mucho para decir, lo primero. Y lo primero para decir es que esto remito al escrito que hice yo por allá en los años 20 del daño ecológico en Colombia, que creo que sigue vigente, diferencia entre daño ecológico puro y daño ecológico consecutivo, ¿cierto? Que lo he visto también en varios textos, nada de lo que uno produce es propio, sino que eso es una vaina colectiva. Pero el tema es que esto es un problema político, la reparación del daño ambiental. Es un problema político, un problema de las Naciones Unidas, es un problema de países ricos contra países pobres. Por eso no se me hace para nada desfasado que se pida cambio de deuda externa para cuidar el Amazonas. Es que, por favor, si es que las naciones ricas fueron las que destruyeron el Amazonas con la colonización, y ahorita frescos, this is not my problem, ¿no? El problema es de ustedes. No, hombre, si ustedes fueron causantes de este tema, no quiero decir los únicos, pero sí primordialmente, pues deberían colaborar con eso, pero se están haciendo más o menos los bobos, ¿sí? Porque hay unos fondos de las Naciones Unidas que se han creado para estos efectos, y cuando toca meterse la mano al drill, poquitos estados lo están haciendo. Y por ejemplo, India y China, que eran subdesarrollados al principio, han dicho que no van a pagar ninguna de esas exigencias que tienen las Naciones Unidas. Entonces, en lo que tiene que ver ya con la reparación clásica del daño, pues podemos decir que creo que lo tradicional sigue. Aquí en el daño puro, lo importante es que todo eso de lucro cesante y daño emergente es muy raro, pues lucro cesante yo no lo veo. O sea, lucro cesante a los árboles porque se tumbaron los árboles, de para arriba. Eso es un daño más bien consecutivo, ¿sí? Un daño consecutivo. ¿Por qué? Porque aquí se trata básicamente de derechos colectivos, ¿cuál es el error que tenemos a pesar de que tengamos la acción popular? Que la acción popular sigue manejada por el hombre, por el ser humano, perdón por el
el error conceptual, porque hombres, los hombres, no, el ser humano, hombres y mujeres. Y ahí es donde yo creo que hay un error, porque realmente de lo que se trata es que los derechos no son míos, que los doy gracias a una acción popular. Los derechos son de la naturaleza y yo los represento. Es un enfoque completamente distinto. No, pues hay más para decir, pero ya me pasé. Muchas gracias. Gracias.